Muy buenas tardes. Hoy es lunes 10 de febrero de 2025 y vamos a hablar de nuevo de Francia Márquez con dos columnas de opinión. La primera titulada La pobre Francia por Álvaro Ramírez González para IEPM Noticias. La segunda titulada Francia Márquez burlada con igualdad por Rafael Orduz Medina para Las Dos Orillas. Esto es MG Noticias. Empezamos. La pobre Francia, por Álvaro Ramírez González. Después del vergonzoso show del Consejo de Ministros, se ha producido la renuncia de dos altos de sus miembros. Del director del DAPRI, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y el ministro de Cultura. Parece que vienen más renuncias en trámite. Además, fue anunciada desde la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a juicio a Armando Benedetti, que parece ser el tumor maligno de ese gabinete. Pero la persona que más me llamó la atención fue la vicepresidenta Francia Márquez. Su intervención, que la vio todo el país, fue una mezcla de indignación, frustración y rabia con su gobierno. Esperaba recibir un ministerio y recibió un papel, puntualizó Márquez. Y lleva hoy 2 años y medio intentando armar un ministerio, sin el apoyo entusiasta del presidente Petro y con la desidia y el maltrato de la poderosa Laura Sarabia. No le he podido responder a las pedidas de mis regiones, porque tampoco tengo recursos, expresó malhumorada Francia, y le tuve que decir a la Sarabia que me respetara, que yo era la vicepresidenta de este país. Protestó también por los hechos de corrupción que son la impronta de este gobierno y claramente por la presencia de ese recinto de Armando Benedetti. Es muy claro pues que Francia Márquez no se va a quedar en el equipo de Gustavo Petro, cuidando un ministerio sin presupuesto y echándose al hombro toda esa avalancha de rechazo e impopularidad que recoge por toneladas. El presidente cada que abre la boca o escribe un X. Información muy confiable me dice que es inminente el retiro de la vicepresidenta Francia Márquez del gobierno Petro. Dicen las malas lenguas que sale a hacer política en alianza con Daniel Quintero, alias Pinturita, en su aspiración presidencial y naturalmente en un frontal ataque al gobierno Petro. Desmarcarse de este gobierno y salir cuanto antes a enfrentarlo es el camino de Francia Márquez. Deja una impronta de derroche por sus excesivos gastos personales y el uso abusivo de los helicópteros de la Fuerza Aérea, que ella sacaba de las operaciones militares para que la trasladaran a sus destinos Punto. Por eso toda la prensa y las redes le montaron un programa de burlas y memes con el cuento del helicóptero. A Francia Márquez le ha ido como a los perros en misa. Y yo ayudé a la llegada de este gobierno, decía malhumorada y claramente frustrada. No le pude responder a mi pueblo, ni siquiera a unas primas mías que me llamaron llorando de Suárez Cauca, metidas debajo de una cama, en medio de un enfrentamiento armado entre el ELN y las FARC. Mejor dicho, pobre Francia, otra víctima de este circo, y una enemiga más para Petro. Pobre Francia. ¿Ustedes qué opinan de esta columna de Álvaro Ramírez González? Por favor, deja sus comentarios. Seguimos. Francia Márquez burlada con igualdad. A Márquez, líder social curtida, afro y víctima del conflicto, sin experiencia en el juego del poder, le dieron un ministerio sin cimientos. Un conejazo maestro por Rafael Orduz Medina para Las Dos Orillas. La intervención de la vicepresidenta Francia Márquez en el Consejo de Ministros del 4 de febrero fue dolorosa en extremo. De los subalternos de Gustavo Petro, la única a la que no puede remover del cargo. Los demás, como lo demuestra la alta rotación, justificada con los más opuestos argumentos, son fusibles que se reemplazan unos por otros. Siempre ha sido así, aunque el gobierno actual rompe cualquier récord anterior. Unos ministros que se fueron por neoliberales y ahora otra tanda se va por izquierdista. Vaya. Volviendo a Francia Márquez.
Lo de menos es su inconformidad con Benedetti, al fin y al cabo un accidente de la política, sin importar si realmente hubo chantaje de su parte al presidente. Más graves son sus alusiones a la corrupción y al conflicto armado. Las tías escondidas debajo de una cama pidiendo ayuda. Me duele que en este gobierno que ayude a elegir se presenten tantos actos de corrupción, dijo. Ni transparencia ni paz en el gobierno del cambio. El dolor inmenso de Francia, el Ministerio de la Igualdad. Lo dijo con claridad. Recibió un papel con una designación, sin estructura ni recursos. 5 viceministerios. Si la intención era crear algo desde cero, la comparación aeronáutica es inevitable. En vez de un avión ágil y veloz que pudiera despegar de inmediato en 2022, le dieron los planos de un Antonov 225, el avión ucraniano, por cierto, más grande del mundo. Ministerios como el de la Cultura, el de Ambiente o el de Ciencia y Tecnología fueron construidos sobre entidades de larga trayectoria. Colcultura, Inderena, Colciencias. Pero a Francia Márquez le entregaron solo un nombre sin cimientos. A mí me hubiera encantado, como acordamos en campaña, que yo hubiera tenido desde el principio una institución que me permitiera responderle al país, dijo con evidente frustración. Más claro imposible. Desde el 7 de agosto de 2022 había una entidad con recorrido que Márquez podía haber dirigido desde el primer día. El potente Departamento de Prosperidad Social DPS. Aunque fue creado en el primer gobierno de Santos, 2011, sus funciones venían de tiempo atrás con Acción Social, Familias en Acción, el ICBF, el Fondo de Inversión para la Paz y el programa Ingreso Solidario. La transición habría sido sencilla. Cambiarle el nombre al ministerio y nombrar a Francia como ministra. Pero, evidentemente no hubo voluntad política para ello. Detrás de su reclamo a Laura Sarabia me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta. Esta está el verdadero sinsabor. Una líder social, curtida, afro y víctima del conflicto, y respetada por una persona inexperta, sin vínculos con el proyecto político del pacto histórico, pero que sí fue nombrada como cabeza del DPS. A cambio, con la enorme ingenuidad de Francia y su falta de experiencia en el juego del poder, le dieron los planos de Antonov, sin hangares, sin herramientas, sin personal. ¿Un conejazo maestro? ¿O simple falta de planeación y pragmatismo del gobierno? Un ministerio sin tiempo ni estructura. No tiene la menor culpa en la baja ejecución presupuestaria. Es imposible montar una entidad de las dimensiones de mini igualdad en 2 años. Y por si fuera poco, la Corte Constitucional anuló la ley que creó el ministerio, lo que significa que desaparecerá en 2026 si no se tramita una nueva norma. Los logros que menciona la vicepresidenta son meritorios, pero su impacto es mínimo. Triste. La historia de Francia Márquez con mini igualdad deja una lección amarga. En la política, los símbolos son poderosos, pero sin estructura ni voluntad real se convierten en promesas vacías. La gran incógnita es si Francia decidirá seguir luchando desde adentro o si su frustración la llevará a buscar otros caminos. Por favor, si te gustó estas 2 columnas, dale like al video y comparte con amigos, familiares y conocidos. Suscríbete a MG Noticias para recibir mejores contenidos. Muchas gracias.